Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro estudio del libro de Samuel. Hoy vamos a la lección número 2. Consideraremos capítulo 1, verso 19 al 28, primer libro de Samuel. El título de esta lección es El valor de una promesa. En momentos de crisis o en momentos de dificultad, solemos hacer cualquier tipo de compromisos. La misma situación, cuando apremia, a veces nos hace comprometernos en condiciones que pudieran ser extremadamente complicadas. Por darte un ejemplo, si estás pasando una situación económica muy difícil, muy extrema, o tal vez la enfermedad de un ser querido y necesitas dinero, eres capaz de pagar cualquier tasa de interés con tal de salir del problema. Esto, de alguna forma, es algo quizás irrelevante o no tan importante, comparado con las promesas, los votos, los compromisos que hacemos con Dios. Y de la misma manera, en momentos de crisis, en momentos de dificultad, cuando venimos delante de Dios a pedir, a rogar, a implorar, solemos hacer este tipo como de trueques, aunque no son trueques, pero son definidos en la Escritura como votos, como promesas, en los que le decimos: Señor, si tú respondes a mi oración, yo voy a hacer esto, aquello, etcétera, etcétera. Y esos compromisos muchas veces pensamos que por haberlos dicho en un momento de dificultad, pues después ahí ya al Señor ya se le pudieron haber olvidado y los dejamos inconclusos. Pero la lección de hoy y algunos otros pasajes de la Escritura nos van a mostrar cuán importante es que cada vez que tú y yo nos acercamos al Señor, ya sea por necesidad o por gratitud, porque fíjate que también lo que nos lleva a veces a proferir compromisos o promesas, no solamente es la adversidad, también puede suceder con un momento de gozo, de euforia espiritual, de gratitud por un favor recibido, o simplemente porque estamos muy motivados a hacer algo por o para el Señor. Hacemos promesas que algunas veces no llevamos a cumplimiento. Así que la lección de hoy tiene como objetivo esto: llevarnos a la reflexión de que sí es muy importante que cada vez que abrimos nuestra boquita delante de Dios y que hacemos una promesa, la tenemos que cumplir. Esas cosas no han cambiado. No porque estemos considerando un pasaje del Antiguo Testamento implica esto que pues ya no hay tal en el Nuevo Testamento o en esta dispensación de gracia. Permanece. Cada vez que tú y yo venimos delante de Dios y adquirimos compromisos voluntarios, tenemos que cumplirlos. Bueno, vamos a la lección de hoy y quiero leer a partir del verso 19 y luego voy a hacer una pausa y vamos a ir revisando aquí algunos detalles. Dice el versículo 19 de 1 Samuel capítulo 1. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. En esta primera sección que tenemos, como vimos la semana pasada, Ana había sido llevada por las circunstancias, por su crisis, a hacer un voto delante de Dios. Nadie le pidió que hiciera algo así, pero en nuestra revisión y en nuestra suposición de lo que pudo haber pasado en ese momento, llegamos a esta conclusión de que Dios le había impedido a Ana ser madre, le había rodeado de estos factores, ¿verdad?, externos, como fue el caso de Penina y tal vez de la sociedad, este estigma de sentirse mal, agobiada y frustrada por no ser madre, la llevaron a este punto. Quizás era el punto al que Dios la quería llevar. En eso no me cabe la menor duda, que Dios mismo fue quien arrincona a Ana en esta crisis para que Ana pudiera hacer este voto. ¿Por qué? Porque la vida de Samuel no será solamente pues la llegada de un niño a una familia o al seno familiar, no. Será la llegada de un hombre que va a transformar la vida espiritual, no él, obviamente Dios, pero Dios a través de Samuel transformará la vida espiritual y sacará de esta crisis espiritual al pueblo de Israel, a esta generación, y jugará un papel súper importante en la historia hebrea. Samuel no fue cualquier personaje. Así que Dios está
veámoslo desde esta perspectiva, está entretejiendo su historia, está desarrollando sus planes. Y qué bueno, Ana formará parte de ello, Samuel formará parte de ello, etcétera, etcétera. Pero entonces en este rincón, en esta esquina, Ana, no teniendo otra forma de obtener este regalo de ser madre, se compromete con Dios. Lo leímos en el capítulo 1 y vamos a leerlo nuevamente para poder entender qué es aquello de lo que Dios se acordó. Allá en el verso 10 del capítulo 1 dice: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto o promesa. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y entonces cuando comparamos esta súplica, este compromiso, este voto con lo que acabamos de leer, dice que, bueno, después de que Ana, también lo vimos la semana pasada, después de que Ana recibió esta palabra del sacerdote Elí, ¿verdad? Ve y que Dios conceda las peticiones que le has hecho. Dice que ella ya no estuvo más triste. Hablamos de cómo ella respondió en fe. Cuando vuelven a su tierra, Elcana tiene relaciones íntimas con Ana. Y dice el pasaje que en ese momento el Señor se acordó de su súplica. Tenemos que entender esto en el contexto de toda esta historia. No significa que solamente Dios se acordó de la súplica que Ana puso delante de Dios, sino del compromiso que Ana había puesto delante. En otras palabras, es como si para Dios esta promesa tuviera, y digo cómo, porque supongo que así fue, para Dios esta promesa que Ana hizo era una promesa importante, que sería favorable para la historia del pueblo de Israel. Y entonces es en ese momento cuando el Señor es como si extrajera de su archivo esta promesa y dijera: este es el momento adecuado para yo responder esta petición y espero que esta mujer cumpla lo que me ha prometido. Esas son las implicaciones que tenemos en el verso 19 cuando dice: el Señor se acordó de la súplica de ella. Esa promesa, como si esa promesa se hubiese puesto delante de Dios. Y esto, fíjate, me hace pensar, y estoy bien seguro de eso, y te lo digo con todo temor, porque esto nos compete a todos y cada uno de nosotros, creyentes, y aún supongo que no creyentes, porque muchas personas han hecho votos y promesas a Dios si salen de tal o cual situación, que ahora sí le entregarán su vida y su corazón, cosa que no hacen. Pero cada vez que nosotros abrimos nuestra boca y hacemos un pacto delante de Dios, eventualmente estos pactos, estas promesas se ponen delante de Él. Y obviamente Dios espera que actuemos en consecuencia. Fíjate, dice el verso 20, ¿no? A su debido tiempo Dios le dio a luz, le permitió que diera a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Samuel significa pedido a Dios o Dios oye. El nombre de Samuel lleva implícito el hecho de que Samuel era la respuesta a una oración. No era otra la fuente, ¿verdad?, de su bendición, sino Dios mismo. Fue Dios quien proveyó este hijo como respuesta a una oración. Entonces, desde aquí comenzamos a ver, porque estamos en el libro de Samuel, estaremos revisando el carácter de las personas. Desde aquí comenzamos a ver en Ana un carácter muy particular. Cuando le pone por nombre Samuel, Ana es consciente de que ha recibido de parte de Dios un favor y que no puede, a partir de ello, ignorar que fue tal vez obra de la casualidad o porque simplemente en su alegría y en su gozo y en su relajamiento, si es que pudiésemos esto compararlo con lo que algunos médicos recomiendan para parejas que no pueden procrear, es relájense porque el cuerpo entonces tiene más opciones de responder para la gestación. Ana pudo haber atribuido el nacimiento de Samuel a cualquier otra circunstancia. Pero no, ella es bien consciente que acaba de recibir de Dios un favor. Llevémonos esto en el corazón, porque muchas veces cuando la respuesta de Dios viene, somos tan sinvergüenzas que atribuimos que fue la casualidad o que fue nuestro esfuerzo, o etcétera, etcétera.
y nos olvidamos de que es Dios quien nos ha favorecido. Un caso más o menos así, aunque ahí el contexto es la gratitud, pero creo que se asocia perfectamente a esto, es cuando el Señor Jesús sanó, ¿te acuerdas?, a 10 leprosos. Les dijo, vayan, preséntense con el sacerdote, ofrezcan el sacrificio que Moisés estableció. Y entonces cuando ellos iban, dice que los 10 fueron sanos, dice que su piel se volvió como la de un bebé. Pero de esos 10 solamente uno, y ese uno que era samaritano, regresó y agradeció porque atribuyó que fueron las palabras de Jesús las que le habían brindado la sanidad. Los otros 9, y Jesús preguntó, ¿que no fueron 10 los que fueron sanados? En otras palabras, la implicación ahí está en que aquellos otros 9 consideraron que quizás la fuente de su sanidad fue su fe o fueron otros elementos, más no el Señor. Ana, desde el momento que pone por nombre Samuel a su niño, está atribuyendo la gracia y el favor de Dios sobre ella. Vamos al verso siguiente, el verso 21 dice, al año siguiente, Elcana y su familia hicieron un viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y fíjate lo que dice ahí, subráyalo, para cumplir su voto, es decir, para cumplir su promesa. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Verso 23, haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Un año después, con un niño prácticamente recién nacido, era momento de volver a estas fiestas anuales como lo vimos la semana pasada, con gratitud, con gozo por las bendiciones recibidas. Esta sería, o tendría que haber sido, la primera fiesta en la que Ana iba con un gozo, iba radiante, a diferencia de todas las fiestas anteriores, porque ahora sí tenía una razón de sobra para agradecer a Dios, porque había tenido la dicha de ser madre, y tenía que cumplir su voto. Esto nos muestra que Elcana fue consciente desde el primer día que Ana había hecho un pacto con Dios. Y tal vez, digo tal vez porque no lo hice, pero déjame echar a andar la imaginación. Tal vez en ese momento cuando Ana recibe de Elí esta palabra y ella vuelve alegre, lo primero que tal vez Elcana hizo fue preguntarle, ¿y a ti qué mosca te picó? ¿Te fuiste llorando? ¿Te fuiste enojada? ¿Te fuiste indignada por mi comentario? Y después regresaste alegre, feliz, comiste. ¿Qué pasó? Y si Ana le platicó y le dijo lo que sucedió en ese momento, la palabra de Elí y el pacto que ella había hecho, el compromiso que había hecho con Dios, yo pienso que Elcana, cuando supo que su esposa estaba embarazada, cuando ambos supieron que estaban embarazados, yo creo que lo que más pesaba en el corazón de Elcana es porque era un hombre íntegro, era un hombre devoto delante de Dios, por lo tanto yo creo que él, entendiendo el valor de una promesa, estaba con esta carga en su corazón de tenemos que regresar el próximo año y tenemos que cumplir ese voto, tenemos que cumplir esa promesa. Pero Ana simplemente pide una prórroga que tiene pues, toda la lógica, porque no podías dejar allá bajo la custodia del sumo sacerdote o de la casa sacerdotal en Silo, no podías dejar a un bebé de 3 o 4 meses. Lo único que Ana pidió es, lo quiero tener solamente mientras lo tenga que amamantar, pero una vez que lo destete, es 2 o 3 años de edad, lo llevaré y allá se va a quedar. Y entonces Elcana estuvo de acuerdo y le dijo, está bien. ¿Por qué? Porque tiene mucha lógica lo que pides, pero las palabras de Elcana son importantes, que el Señor te ayude a cumplir tu voto. Esto nos abre como un paréntesis aquí, en el cual pudiéramos ver el corazón temeroso de Elcana, diciendo, espero que no vayas a fallar. Espero que no te vayas a encariñar demasiado con tu hijo al grado de que no lo quieras soltar. Y estamos hablando de una mujer, no de una mujer que tenía 10 hijos, o que tenía una docena, ¿no? Y que había ofrecido el 13º. Estamos hablando de una mujer que había sido estéril por mucho tiempo y ya entendimos y vimos el contexto, la lección anterior. Por lo tanto, desapegarse
y totalmente desprenderse de su único hijo, no sería algo sencillo. Y entonces las palabras del Cana tienen también mucha razón para estar aquí. Que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Parece que el Cana, y también Ana, por supuesto, esta pareja tiene un entendimiento bien claro de qué implica hacerle a Dios una promesa. Acompáñame al libro de Eclesiastés, por favor. En el libro de Eclesiastés nos vamos a encontrar nada más y nada menos que el consejo que Salomón nos da al respecto. Mira, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 7 y tal vez haga alguna pausa por ahí, pero esa será nuestra lectura. Dice el verso 1, capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Permíteme hacer aquí una pausa. En la imagen que Salomón nos está plasmando, es la de un adorador, alguien que viene delante de Dios con una ofrenda. O, cuando trae una ofrenda, también trae una necesidad. Este oferente, este hombre que viene y se presenta delante de Dios por la razón que sea, es considerado un necio si antes de reflexionar aquello que va a decir, se apresura a hablar y a proferir delante de Dios cosas que quizás no está dispuesto a cumplir. En el versículo 3 parece que nos da a entender o pone como ejemplo a una persona que es hiperactiva. Una persona que es hiperactiva y que todo el tiempo está pensando y pensando y pensando y pensando, es una persona que generalmente tiene sueños agitados. Bueno, también hay una hiperactividad de palabras. A veces, en esta facilidad con la que proferimos delante de Dios compromisos o promesas, esta verborrea, diría yo, ¿no? Carece en muchas ocasiones de un deseo firme en el corazón y de una reflexión alineada a lo que podemos hacer y lo que podemos ofrecer. A lo largo de mi vida, no solamente he escuchado, creo que en más de una ocasión he caído en esto, de que ya sea por gratitud, o ya sea por necesidad, o ya sea porque estás en una situación difícil, hacemos promesas sin pensar. Nos comprometemos delante de Dios sin pensar. Eso, según Salomón, es necedad. Dice, cuando vengas delante de Dios, dice, abre los oídos y cierra la boca. Es mejor que pongas atención, es mejor que escuches a que hables por hablar. Ahora, dice el verso 4, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Ahora, fíjate en el verso 5, cómo abre también esta posibilidad de que no tenemos la necesidad de siempre estar haciendo promesas a Dios. Yo creo que aquí la reflexión a la que Salomón nos lleva es a ser mesurados con nuestras promesas. Yo he estado reflexionando esta semana precisamente en este pasaje, ¿no? Y he llegado a ciertas conclusiones. Una, de que nadie nos obliga, ni Dios mismo nos obliga a hacer promesas o a hacerle a Él votos. Somos nosotros mismos los que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. En otras palabras, tenemos la libertad de no comprometernos. Tenemos la libertad de no prometer. Esto no significa, y por favor pon mucha atención a esto, no significa que nunca debas prometerle nada a Dios. El punto aquí es que tienes que aprender a ser reflexivo. Que cuando hables algo y le digas, Dios,
yo quiero ofrecerte esto, o si respondes a mi necesidad, yo haría esto o haría aquello, es porque estás plenamente convencido y seguro de que es algo que puedes hacer. A veces soñamos con hacer grandes cosas para Dios. Mira, he escuchado a veces los absurdos. ¿Verdad? Dios, si tú me permites que me saque la lotería, yo te doy la mitad. ¿Realmente darías la mitad de un premio gordo? ¿Quién sabe? Y en el verso 5, fíjate, dice, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Aquí el mensajero es una forma de referirse al sacerdote o al sumo sacerdote que recibió de parte de aquel que venía a presentar su ofrenda un pacto o un compromiso. Y entonces no hay manera, lo que está diciendo aquí Salomón, de que te puedas excusar, de que digas, es que lo que prometí no calculé, no pensé, fue un error. Una vez que de nuestra boca salen estas palabras de compromiso, tenemos que cumplirlas. En mi reflexión te decía que he estado en esta semana al respecto. Me he puesto a pensar y creo que tendríamos que reconsiderar muchas de las canciones con las que adoramos. ¿Cuántas de ellas no son en sí compromisos? No te quiero citar ninguna en particular, pero seguramente muchas de nuestras favoritas a lo largo de los años han sido: yo iré al otro lado del mundo, yo llevaré tu palabra, yo esto, yo el otro. ¿Sabes? Cada vez que las cantamos, estamos enlazándonos con los dichos de nuestra boca. Y te vuelvo a repetir, no implica esto que no lo hagamos. Lo que sí nos demanda es que, si lo hacemos, estemos convencidos de que lo vamos a llevar a cabo. Porque si no, mejor es estar callados. Ahora, las consecuencias, según Salomón, de dar un voto, una promesa y no cumplirla, dice, puede ser, dice, que Dios destruya la obra de tus manos. Fíjate que Salomón está tomando esta colección de recomendaciones, la está tomando de Deuteronomio capítulo 23 y verso 21, porque no es simplemente Salomón en su sabiduría dándonos el consejo de algo que él considera tendríamos que hacer, sino que él lo hace porque la ley así lo prescribe. En Deuteronomio capítulo 23, verso 21, dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. Pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Quizás estás pensando, bueno, así eran las cosas antes, pero Dios ya a través de Jesús y en esta era de gracia en la que vivimos, pues ya no estamos obligados, ¿verdad?, a hacer algo así. En el caso de que prometamos algo y no lo cumplamos, pues Dios es tan bueno que nos va a decir, hijo, no te preocupes, bueno, borrón y cuenta nueva. Hechos capítulo 5, ya estamos aquí en Hechos capítulo 5, en esta era de la iglesia, en la misma era en la que estamos tú y yo, después de que Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y de que el Espíritu Santo había sido derramado sobre la iglesia y de que comenzó esta era de gracia. Tenemos aquí un caso muy particular en Hechos capítulo 5. Y dime tú si no es tal cual lo describe Salomón, no sea que Dios, dice, destruya la obra de tus manos. Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles.
pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y ahora observa el verso 4, porque es algo voluntario. Dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron y lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Es un caso muy particular y es un caso, yo pensaría, extremo, de disciplina extrema, pero tiene como fondo el mismo problema: una promesa no cumplida. Pero yo creo que observaste ahí, Pedro está usando la misma regla que Deuteronomio 23 y la misma que nos da Salomón en Eclesiastés 5, es algo voluntario. Tú pudiste haber vendido el terreno, Ananías y Zafira pudieron haber vendido el terreno y quedarse con el dinero si no lo hubieran prometido. Pero como prometieron dar todo, entonces ya no hay forma de dar vuelta atrás y de decir: ay, siempre no, pues es que nos vamos a quedar con una parte porque resulta que no calculamos que teníamos que hacer este otro gasto. No hay forma de desdecirse, si es que esa palabra es correcta, pero lo usamos mucho en México, desdecirnos de algo que hemos comprometido delante de Dios. Mira, hay algo que no nos ayuda como cristianos latinos, y es nuestra cultura. Estamos demasiado habituados a hacer promesas sin la determinación de cumplirlas. Hablamos por hablar, o sea, decimos cosas con tanta facilidad, empeñamos la palabra, pero en realidad en nuestra cultura la palabra tiene muy poco valor. Muy poco valor. Nuestro nivel de desconfianza en las personas en Latinoamérica es muy alto, es de los más altos en el mundo. Estaba leyendo, porque me interesó muchísimo este tema, estaba leyendo un artículo de alguna, dije, bueno, tiene que haber una cultura, seguramente la hay, y sé que la hay, pero dije, tiene que haber otras culturas en las que la palabra tenga un peso y tenga un valor todavía, ¿no? Y bueno, llegué a los finlandeses. Fíjate, el nivel de confianza de los finlandeses en ellos mismos llega como al 85%. Es el nivel, o de los niveles más altos, si no es que el más alto, en todo el mundo. En otras palabras, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, confían que si otro finlandés les da o les empeña su palabra, la va a cumplir. Y no tienen problema con eso. No sufren por ¿será que me va a pagar? ¿Será que me va a cumplir lo que me prometió? Ellos entienden, y porque así funcionan, que su palabra tiene mucho peso, mucho valor. Y como esos, hay más de una cultura en el mundo. Pero cuando hablamos de Latinoamérica, donde el nivel de desconfianza es allá el 85% de confianza, aquí es el 15% de confianza, por lo tanto hay un 85% de desconfianza. Somos muy desconfiados. ¿Por qué somos tan desconfiados los unos de los otros? Porque a través de los años nos damos cuenta que cuando alguien te hace una promesa, difícilmente te la va a cumplir, o un compromiso, difícilmente lo va a cumplir. Bueno, esta cultura, nuestra cultura, la traemos o la aplicamos en nuestro trato con Dios. Señor, yo esto y el otro y el otro y aquello. Y se nos olvida. Pero a Dios no se le olvida. Por eso cuando leímos acá al principio de nuestra lectura, que cuando Elcana se llevó a su mujer, dice, Dios se acordó de su súplica. Recordó que ahí había una promesa pendiente de cumplir.
Y entonces Dios hace su parte y Dios les permite concebir. Pero ahora está esperando que Ana cumpla lo que prometió. Bueno, eso nos lleva entonces allá a 1 Samuel capítulo 1 en el versículo 24. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. «Señor, ¿se acuerda de mí?», preguntó Ana. «Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida». Y allí ellos adoraron al Señor. Uf, qué cierre de este capítulo. Llegó el momento, el tiempo y el plazo se cumplió, se venció, el niño llegó el momento de que fuera destetado y Ana no lo pensó 2 veces. Regresó, como hacían cada año, pero no regresó con las manos vacías. Llevaron un toro de 3 años, era su ofrenda, era un sacrificio. Samuel representaba para Ana un sacrificio a Dios. No vendría con 10 toros, no vendría con camiones y camiones, ¿verdad? Canastas y canastas llenas de harina, de vino. No, ella traía estas ofrendas, pero junto con sus ofrendas venía también Samuel, porque ese era el pacto y el voto que ella había hecho delante de Dios. Pero, ¿cómo termina la historia? Termina diciendo que después de que ofrecieron el sacrificio, después de que Ana habló con el sacerdote y le hizo saber, este niño es la respuesta a una oración y yo me comprometí delante de Dios a devolvérselo y aquí estoy. ¡Qué desprendimiento! ¡Qué desprendimiento! Hay un salmo que, discúlpame, no recuerdo ahorita qué número es. Lo leí incluso esta semana, ¿no? Y una de las cosas que expresa ahí el salmista es ¿quién puede estar delante de ti, oh Dios? ¿Quién estará en tu monte santo? Habla al final de todas estas cualidades y virtudes de ese hombre que puede estar delante de Dios. Dice, aquel que aun cuando juró en contra suya, dice, no por eso cambia. Es aquel que compromete algo y a pesar de que este compromiso le implique un sacrificio o le implique algo que le perjudique o que le afecte, no va a cambiar, va a mantener lo que empeñó, la palabra. Así termina esta historia. Ana adorando a Dios. No tenemos una mujer ahí haciendo, ¿verdad?, un lloradero y desgarrándose las vestiduras y el marido diciéndole, no, es que dijiste que lo ibas a dejar y ahora lo tienes que dejar, y ella, no, mi hijo. Imagínate un cuadro así, ¿no?, medio histérico. Nada que ver. Ana lo ofrece con gozo, porque dice que después de que lo ofreció, todos juntos adoraron al Señor. Y de ahí se desprende lo que veremos la próxima semana, el capítulo 2, que es el famoso cántico de alabanza de Ana. 10 versículos, la próxima semana vamos a revisar y vamos a ver en este cántico de Ana cómo esta ofrenda, cómo venir a dejar a Samuel ya para un sacrificio, para un servicio perpetuo en la casa de Dios, cómo representó para ella todo este gozo y llena del Espíritu compuso esta canción. Ya la veremos la semana siguiente. Me despido dejándote una cita, un pasaje, ya te lo dejo de tarea por causa del tiempo, pero en Génesis capítulo 28, versículo 20, tenemos el momento en el que Jacob, cuando está huyendo de Esaú, su hermano, en ese huir, está también en una situación de crisis. Y en esa crisis, dice que tiene un sueño y ve una escalera por la que suben y descienden ángeles, y entonces despierta y dijo, esto es puerta del cielo, es casa de Dios, y dice que edificó ahí un altar e hizo un voto delante de Dios y le dijo, Dios, si tú vas conmigo en este viaje, me acompañas y me das sustento y me das abrigo, me das comida y me permites regresar otra vez a mi tierra, a la casa de mi padre, tú serás mi Dios, y de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Ese es un voto que él hizo y dice que puso un altar ahí, una piedra, y continuó su viaje. Y él regresa 20 años después.
Y 20 años después, ahí en ese mismo lugar, Dios se vuelve a aparecer ahí a Jacob. Y le dice, aquí estoy, donde tú me hiciste un voto. ¿Qué nos muestra eso? Yo te dejo ahí ese pasaje para que lo revises, lo reflexiones, lo medites. ¿Qué nos dice eso? Que Dios no olvida cuando nosotros le hacemos una promesa. No olvida las promesas que Él nos hace. Dios es fiel. Eso lo cantamos una y otra vez. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Él se acuerda de su pacto, Él se acuerda de su compromiso. Bueno, tiene tan buena memoria que también se acuerda de los compromisos y pactos que nosotros hacemos con Él. No consideres, por favor, esta lección como una inducción a, hey, no le hagas a Dios ninguna promesa, porque el día que le hagas una promesa, no sabes lo que te espera. No se trata de eso. Te vuelvo a repetir y con eso termino. Se trata de reflexionar cada vez que haremos a Dios una promesa, porque creo que es bueno para nosotros, es bueno para nuestra relación con Dios, hacer promesas que estemos dispuestos a cumplir y que estemos seguros que vamos a poder cumplir. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, eso creo que nos lleva a otro nivel de relación con Dios. Ciertamente, Salomón dice, no abras la boca por abrirla, pero no nos dice, hey, nunca abras la boca. Entendamos, por favor, el sentido detrás de estas recomendaciones. Que Dios te bendiga. Considera todo lo que acabamos de leer y este pasaje de Génesis ahí con tu grupo en casa. Nos vemos la próxima semana para revisar capítulo 2, la lección número 3. Bendiciones.